Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos una muy cordial bienvenida a este conversatorio con Diana Vidal para pensar en torno a la educación hoy, por qué, para quién. Para nosotros es un gusto recibirla nuevamente a Diana desde el posgrado en Currículum y Prácticas Escolares. Diana es una profesora del posgrado muy cercana a nosotros, que nos acompaña permanentemente en la reflexión y en la formación y el pensamiento sobre las cuestiones que nos inquietan. Seguramente será conocida para ustedes, pero igualmente brevemente quisiera decir que Diana fue profesora de Historia de la Educación en la Universidad de San Pablo, directora del Instituto de Estudios Brasileiros y vicerrectora de la Facultad de Educación. Además es una colega y una investigadora con amplísima circulación internacional y con un enorme caudal de publicaciones en todo el mundo. Bueno, sabemos que investiga sobre cultura escolar, escuela nueva, cultura material de la escuela y circulación internacional de las ideas y las prácticas pedagógicas. Diana, bienvenida. Muchas También gracias. a ti. Muchas gracias. Bueno, para comenzar en este conversatorio quisiera hacer una primera pregunta en torno al para qué. Sabemos que las sociedades cambian, las culturas cambian, y la escuela es parte de ese cambio, pero también hacia el cambio, digamos. La escuela hacia el contexto, hacia la sociedad. Esto requiere, y no siempre lo tomamos como consideración por parte de los educadores, una reflexión permanente, ¿no? Que finalmente se termina convirtiendo esta reflexión en un componente muy importante de nuestro trabajo profesional. Eh, ¿Por qué pensar y reflexionar sobre, o estudiar sobre la educación hoy? Es una pregunta, por cierto, que tiene múltiples aristas y yo la quisiera acotar. La acoto preguntándote personalmente a vos, ¿qué es lo que te moviliza a vos a pensar sobre la educación y qué le podrías sugerir a los colegas? Bueno, bacán. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la presentación, Silvia, y por invitarme otra vez a estar con ustedes. Es un gusto estar acá en Flaxo. Y bueno, y compartir un poco de las reflexiones que hacemos nosotros, ¿no? En cuanto a investigadores, en cuanto a investigadoras, en cuanto a profesores, en cuanto a profesoras, en cuanto a maestros, en cuanto a maestras, ¿no? Que, bueno, que nos moviliza todo el tiempo en el trabajo que hacemos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué educación? Bueno, por la presentación que hizo Silvia, ustedes ya saben que yo trabajo con historia de la educación, y vengo trabajando esto hace, bueno, unos 30, 40 años, ¿no? Entonces, no sé, es el corazón de mi reflexión. Y bueno, y una de las cosas que tengo hecho a más revisé tiene que ver con un proyecto, tiene que ver con se escucha, con un proyecto temático, un proyecto que es apoyado por FAPESP de São Paulo, que es sobre la historia de educación con esta mirada, como vos decías, transnacional. Entonces busco mirar hacia los procesos que existen o que existieron en Brasil, pero desde una mirada transnacional. Lo que quiere decir que miro hacia el país o hacia el local, pero al mismo tiempo hago relaciones con lo que pasaba en el campo internacional, o sea, en los otros países, pero más que todo ubico la investigación en el seno de esta relación transnacional, o sea, en el seno de esta circulación internacional de ideas y prácticas pedagógicas. Por eso, una de las cosas que me gustaría comentar es que nosotros, al desarrollar este proyecto, desarrollamos también un concepto de historia policéntrica, que para nosotros me parece un concepto muy interesante porque
¿Más para acá? Bueno, ¿y ahora? Me acerco, bueno, espero que escuchen, que es un concepto bueno, historia policéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos, una de las cosas que me gustaría traer, ¿no? Es que estamos también colonizados desde el punto de vista histórico. O sea, no solo que estamos colonizados con el pensamiento por ahí hoy, pero también desde el punto de vista de cómo se construye la historia del pensamiento. Entonces siempre estamos peleando con la idea de que hay un centro y una periferia y que las ideas bueno, surgen en un centro que está muchas veces en el hemisferio norte, ¿no? Y que nosotros del hemisferio sur estamos siempre copiando, estamos en la periferia, estamos adaptando, estamos en fin, estamos trabajando alrededor de este centro, ¿no? Y en la medida que yo empecé a trabajar con historia transnacional, lo que me di cuenta fue que el centro y la periferia no son fijos, pero centro y periferia son conceptos dinámicos, o sea, como dice Milton Santos, el centro es donde estoy yo, ¿no? Y la periferia son los otros. Bueno, esto hace cambiar mucho la manera que miramos hacia nuestro trabajo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece importante comentar, por qué trabajar en educación o por qué educación, ¿no? Es la medida en que podemos nosotros plantear nuevos conceptos y además de plantear buscar, percibir la educación desde otros puntos de vista. Entonces, ¿por qué educación? Porque educación está para todos los lados, pero tenemos que mirarla hacia un punto distinto, percibiendo que muchas veces lo que creemos que es una copia es una invención. Entonces, buscar el concepto de policentro es que no hay un centro y una periferia establecida, pero son dinámicas las relaciones. Entonces, una vez estamos en el centro, otra vez estamos en la periferia, una vez estamos circulando, o sea, estamos en múltiples lugares. Entonces, ¿por qué estudiar educación? Porque educación está en todos los lugares. Y en todos los lugares es una cuestión central. Es una cuestión central para los países, es una cuestión central para las empresas, es una cuestión central para las iglesias, es una cuestión central para las familias. Pero cada vez que cambiamos este centro, cambiamos una periferia que está alrededor. Entonces, educación está en el centro y al mismo tiempo está en la periferia. Esta discusión policéntrica me parece muy fuerte, muy, ¿cómo se puede decir? Muy empoderadora para nosotros mismos, para pensar desde dónde estamos hablando, del centro o de la periferia. Y si estamos en el centro, asumimos este lugar del centro para hablar, ¿no? O sea, buscar muchas veces, yo tengo uno de los historiadores que más me gusta, se llama Sanjay Subramanian. Es un historiador indiano y trabaja con historia colonial y por lo tanto trabaja desde la periferia, ¿no? Porque es indiano y trabaja con la historia colonial. Uno diría, trabaja desde la periferia. Y uno de los conceptos que más me gusta, de las ideas que más me gusta de Sanjay Subramanian, que es el título de un artículo que publicó, es que el perro, o sea, que la cauda, ¿se dice la cauda? No, la cola, que la cola habana el perro. O sea, no que el perro habana a cola, pero que la cola habana el perro. O sea, la idea
de que la periferia interfiere en el centro. Entonces, un poco es esto, ¿por qué estudiar, por qué trabajar en educación, por qué estudiar educación, por qué estar investigando educación, estar en sala de aula, por todo el tiempo para pensar, ¿dónde estoy? ¿Cuál es el centro? ¿Qué es la periferia? ¿Cómo cambio esto? Yo estoy en el momento ahora, en el sala de aula, por ejemplo, en el aula. ¿Cuál es mi posición? ¿Estoy en el centro como maestro? ¿Estoy en la periferia con relación a mis alumnos? Los alumnos están en el centro, están en la periferia, porque este concepto de policentrismo nos ayuda a muchas veces repensar dónde estamos, para dónde vamos y qué queremos hacer en materia educativa. Entonces, esto es una de las cuestiones. ¿Por qué? Porque para problematizar las relaciones que se establecen o sea, las relaciones de poder que se establecen en materia de educativo, en la educación, en el aula, en fin, todos los espacios que pensamos de educación. No sé si te contesté. Sí, por supuesto, Diana, más que ampliamente y aportando este concepto de lo policéntrico como una categoría para poder pensar la educación y reflexionar en torno a ella. Y que por supuesto es una perspectiva que nos abre, ¿no?, a posicionarnos de modos diferentes. La pregunta que sigue tiene que ver con el para qué, y el para qué de pensar la educación en términos de análisis fundado, fundamentado, reflexivo de los discursos y las prácticas educativas. A partir de todo tu recorrido como intelectual, y de nuevo voy a una pregunta personal, ¿cuál es el sentido que le asignas vos a tu propio trabajo intelectual de pensar la educación, y qué le dirías al respecto a los colegas? Sí. Bueno, espero que me escuchen. Entonces, para pensar en para qué, me gustaría, bueno, contarles una historia de investigación. Yo, cuando estaba haciendo mi doctorado, hace un rato, yo me deparé con una cosa muy interesante, que era un ejercicio propuesto por un profesor de la Escuela de Profesores en Río de Janeiro, que era sobre la sexualidad infantil. Preguntaba qué debería hacer. El profesor le preguntaba a las alumnas del curso de formación docente cómo deberían reaccionar si agarraban un chico, por ejemplo, masturbándose, o se encontraban un chico más grande, un alumno más grande, haciendo una agresión a un alumno más chico, ¿no? ¿Qué debería hacer la maestra y qué debería hacer la directora? Esto me puso a pensar, cómo en los años 30, que nosotros pensamos que es un periodo que no se hablaba de nada y que papá y mamá hacían sexo por ahí, no sé, tapados, ¿no? Entonces, ¿cómo en los años 30 en la escuela se discutía la sexualidad infantil? Entonces, eso me puso a investigar, buscar documentación, y me llamaba mucho la atención, porque toda la discusión que tenemos de sexualidad en la escuela y de educación sexual tiene que ver con los años 60, 1960, ¿no? Pero yo encontraba rastros de discusión de educación sexual en los años 30. Entonces fui a buscar y descubrí una cosa impresionante. Ustedes se van a reír, pero en el Río de Janeiro, en 1930, se festejaba el Día del Sexo, el 20 de noviembre. Había
un circuito de diarios que comentaban sobre educación sexual. Había tesis de educadores sobre educación sexual. Había incluso un museo con esculturas en tamaño natural, imagínate, sobre la educación sexual. Había películas, había programas de radio. Y yo me di cuenta que había un conjunto enorme de documentos que nadie conocía. Entonces, yo me, yo me quedé un poco, o sea, al descubrir esto, yo me di cuenta que se había produjo un silenciamiento sobre toda una tradición educativa de discutir la cuestión sexual. Esto me hizo también pensar sobre los otros momentos en que la educación sexual entró como pauta de las escuelas. Entonces, estaba en los años 30, estaba en los años 60, otra vez en los años 80, y mira vos, otra vez ahora, ¿no? Ahora se está discutiendo otra vez la educación sexual en las escuelas. Y bueno, esto me hizo también reflexionar sobre qué hay de común en estos cuatro momentos, ¿no? Claro que hay diferencias, el discurso no es el mismo, las propuestas no son las mismas, la manera de pensar las relaciones sexuales no son las mismas, las relaciones entre hombres y mujeres tampoco son las mismas, pero hay un componente que es común en todos estos cuatro momentos, que es el pánico social. En los años 30, el miedo estaba asociado a la sífilis. En los años 60 estaba asociada a la revolución de las costumbres. En los años 80 estaba asociado a la SIDA y ahora está asociado al fin de la pandemia. O sea, en todos estos momentos tuvimos un pánico social. Este pánico social fue que generó todo un discurso conservador también, no solo revolucionario, digamos así, que viniendo de las escuelas proponían solucionar el problema desde el punto de vista de la educación sexual, pero también un discurso conservador contra toda la propuesta de educación sexual. Es muy interesante hoy, por ejemplo, ver que Donald Trump está preocupado con los géneros. Es una cosa que uno no comprende. ¿Por qué está tan preocupada con eso? Es todo un discurso que viene hoy de los conservadores para contrarrestar la iglesia, en fin, para contrarrestar estos movimientos que son movimientos de incorporación de las preocupaciones de la sociedad en la escuela. Entonces, me parece que para la pregunta, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué educación? Para mirar hacia el pasado y el presente, pensar las cosas que muchas veces problematizar las cuestiones, las respuestas que tenemos hoy para los problemas que se nos presentan, se nos presentan, para reflexionar sobre el pasado, al mismo tiempo para traer a luz las cuestiones que se quedaron invisibles en el tiempo, que fueron silenciadas o por una violencia física o simbólica, o sea, para replantear cuestiones muchas veces y al mismo tiempo para mirar las diferencias y mirar las cuestiones que son comunes. O sea, si en primer momento, ¿por qué? La cuestión, la respuesta, ¿por qué educación? Es una cuestión de, además de todo, descolonizar los imaginarios. ¿Para qué? Para dar visibilidad a las agencias y a los sujetos de la educación. Muchísimas gracias, Diana. Una larga explicación con un
interesantísimo caso, ¿no? Muy bien reconstruido y muy claro para todos nosotros, que nos ayuda a dimensionar la importancia de el para qué, pensar el para qué, formando parte, ¿no? de la tarea, del trabajo cotidiano de los educadores. La tercera pregunta que te quiero hacer es sobre el para quién. Y en este sentido apunto a los destinatarios de ese pensamiento reflexivo sobre la educación. ¿Qué respuesta tenés al respecto? Bueno, ¿para qué? La respuesta me parece más directa, ¿no? ¿Para qué? Para todos nosotros, ¿no? Educación es para nosotros, para los hombres, las mujeres, los niños, todos los géneros, todas las razas, en fin, para todos, ¿no? Para el presente, para el pasado, para el futuro, ¿no? Es para la sociedad, en fin, ¿para quién? Para todos nosotros, ¿no? Porque hoy la educación es transversal, o sea, todos nosotros pasamos por educación. Los niños chicos se van a la escuela muy chicos, ahora cada vez se alonga, se queda más largo el tiempo de la escolarización y por lo tanto la educación es para todos. Y yo acostumbro decir, esta es una cosa que siempre yo digo a los alumnos, ¿no? Que todas las ciencias son ciencias humanas. No existen ciencias exactas, no existen ciencias eh, biomédicas, todas las ciencias son humanas. Por principio, porque todas las ciencias son hechas por seres humanos. O sea, todas las ciencias tienen una historia, todas las ciencias tienen una ideología, y si todas las ciencias son humanas, la ciencia que es más humana es educación. ¿Y por qué educación es la ciencia más humana? Porque la ciencia, o sea, es el acto que además de reflexionar sobre su propia historia, su presente y su futuro, es es el medio que nosotros usamos para formar las nuevas generaciones, para formar los nuevos agentes, para formar la nueva sociedad. Entonces, ¿para quién? Para nosotros. Educación para todos nosotros, para una sociedad más justa, más equitativa, una sociedad más solidaria, es para nosotros. Pero, y ahí es importante tener en cuenta que al mismo tiempo que la educación es algo muy importante para las sociedades, es también todo el tiempo objeto de disputas entre los grupos sociales, objeto de tensión entre los grupos sociales, objeto bueno, en fin, de peleas, ¿no? Entonces, no hay una educación, hay varias educaciones y varias educaciones que tienen que ver, no hay una escuela, hay varias escuelas y ellas tienen que ver con las maneras distintas como pensamos nuestro presente, miramos hacia el pasado y proyectamos el futuro. Yo pienso que es esto. Muchas gracias, Diana. Y bueno, seguimos pensando entonces la cuestión de la educación y poniéndonos y situándonos, ¿no? Cada uno desde nuestro lugar. Recuerdo el encuentro que tuvimos en el 2020 en plena pandemia y allí sugerías la necesidad de que los educadores se involucraran en torno a qué hacer con las plataformas, ¿no? Que pensaran qué hacer con las plataformas, entendiendo, si mal no recuerdo, que nos decías que las definiciones pedagógicas no podían quedar en manos de las corporaciones. ¿Qué balance haces 5 años después? Complicado, ¿no? Entonces, yo pienso que en este entonces yo estaba muy preocupada con el hecho de que nosotros no conocíamos las plataformas digitales. Y con la pandemia, de un día al otro, nos tiraron la pileta. O sea, empezamos a nadar, a patalear, ¿no? Para llegar
no sé, para salir del agua y aprendimos cómo pudimos usar Zoom, Meeting, no sé, Webex y otras plataformas las más locas posibles. Y al mismo tiempo que hacíamos esto también nos planteaba pensar sobre cómo las grandes corporaciones actúan produciendo contenido, disponiendo contenido sobre la red, ¿no? Y bueno, y en fin, trayendo todas estas nuevas herramientas que nada de nada son neutras. Todas ellas tienen un conjunto de criterios que no son criterios que son organizadas, que son producidas a partir de criterios que no son criterios claros, que no son criterios, en fin, transparentes, ¿no? Y que con esto nosotros estábamos un poco regens de las plataformas, más que todo de las corporaciones, o sea, de los algoritmos, ¿no? O sea, tendríamos que pensar un poco más sobre el digital, los algoritmos, cómo se construyen las plataformas, qué quieren esas plataformas, qué ideología traen por detrás, cómo se organizan, en fin, todos los problemas que estaban ahí asociados a este mundo digital que nosotros empezamos a conocer y nos movemos de una hora a la otra. Pero hoy por hoy, 5 años, 5 años después, el problema que tenemos no es solo este, ¿no? Vendría bajo si fuera solo este, porque ya más o menos entramos en discusión con estas cosas, entramos en conexión, empezamos a pensar sobre estas cosas. Hoy por hoy el problema está un poco más complejo porque ahora está la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial otros problemas se plantean para nosotros. ¿Qué otros problemas? ¿Cómo reconocer un contenido producido por una persona o producido por una máquina? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Ahora, por ejemplo, si nosotros buscamos, antiguamente entrábamos en el Google, hacíamos una pregunta, venían varios linkcitos para que nosotros clicáramos, ¿no? Y buscáramos la respuesta. Ahora no. Ahora viene como se puede decir, un pretexto, un texto inicial que ya te da la respuesta y que fue hecho por inteligencia artificial. Pero ¿cómo hace este pretexto, este texto inicial? Desde los textos que están publicados en Internet. Pero los textos que están publicados en Internet, ¿cuál es la cualidad de estos mismos textos? Hay textos muy buenos, hay textos que son completamente falsos. Entonces, el problema que nosotros nos planteamos es, primero, ¿cómo podemos usar la inteligencia artificial? A nuestro favor y no contra nos, ¿no? No para diseminar más falsidad y para construir más conocimiento. Pero al mismo tiempo no sabemos quiénes produjeron este contenido. Porque si vamos a una página web, por ahí tenemos alguna idea de quién está por detrás de esta página web. Con inteligencia artificial lo sabemos, porque es construido a partir de varios textos que están. Ahora mismo, yo, por ejemplo, trabajando en la universidad, tengo que participar de defensas y tesis, ¿no? Y me vienen los textos en PDF. Bueno, yo abro los textos en PDF y ya me aparece una información. Bueno, puedo generar un resumen ahora. Bueno, entonces ya no es para que yo lea toda la tesis, pero sí que lea el resumen. El otro día lo intenté. Estaba leyendo un artículo y le pedí que me hiciera un resumen con la inteligencia artificial. Bueno, y la respuesta fue, esto es un artículo lleno de citas. Muy interesante, ¿no? Dijo absolutamente nada
sobre el artículo, pero estaba lleno de citas, sí, estaba lleno de citas. Entonces, me parece que ahora el problema es cómo podemos manejar estos contenidos que vienen para nosotros, pero que vienen para nuestros alumnos también, ¿no? Y cómo sabes si lo que, porque antes nosotros copiábamos la Barça. Bueno, yo soy del tiempo que se copiaba la Barça, ¿no? Después la gente se copiaba la Internet. Ahora no se copia nada, porque ya viene el resumen, ya viene el trabajo hecho. Entonces, ¿cómo sabes si fue hecho por alguien, si fue hecho por una inteligencia artificial? Pero además, ¿qué es el contenido? ¿Cómo sabes si este contenido es válido o no? Yo una vez me hice, bueno, jugando, ¿no? Pregunté qué conocía sobre mí misma, ¿no? Puse la, pregunté, y la inteligencia artificial conocía de Diana Vidal. Algunas cosas estaban bien, otras eran completamente locas. Porque hay unas cantantes que son Diana Vidal también. Entonces, además de académica, yo estaba en show business, ¿no? Entonces, estas cosas me parece que son muy complicadas y esto es el desafío que tenemos nosotros hoy. El desafío que tenemos nosotros hoy es cómo trabajar con estos contenidos que ya vienen prontos, que no sabemos de dónde fueron concebidos, cómo fueron construidos, pero que se presentan como neutros, como la respuesta antes de la pregunta. Entonces, me parece que este es un desafío más grande aún que tenemos, ¿no? Con o sea, las plataformas digitales quedaron un poco desprestigiadas, digamos así, cuando se las compara con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo identificar autorías? ¿Cómo conocer si el conocimiento el contenido es legítimo o no, ¿no? Y cómo apropiarse de estos contenidos sin someterse a ellos, o sea, de manera inteligente, cuestionándolos, problematizándolos, ¿no? Buscando otras fuentes de manera a contrarrestar las informaciones. Claro que es un lío bárbaro y no tenemos más tiempo para todo esto, entonces también preguntamos para qué sirve no sé qué. Bueno, si es una pregunta más o menos, ¿dónde queda el restaurante más cercano? Bárbaro. Pero si vos estás preocupado con una cosa más profunda, complicado. Hay que tener un poco más de tiempo y buscar las informaciones. Sí, y pensaba, vos lo dijiste, ¿no? La neutralidad de las respuestas. Hay una condición, ¿no? Que la propia inteligencia, quienes diseñan la inteligencia artificial le prescriben a la inteligencia artificial, que es no confrontar y ser neutral. Entonces, todos los sesgos se eluden y todo aparece pasteurizado y no hay más diversidad de pensamientos, de opiniones, de controversia. Todo esto se elude la propia riqueza del pensamiento, ¿no? Como una cuestión para pensarla en función de cuál es el tipo de respuestas que ofrece la inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a averiguar quiénes son los que le dicen a la inteligencia artificial que tiene que tener que ese es su sesgo, ¿no? La neutralidad. Y bueno, ¿y qué efectos, no? ¿Cómo lo hacen? Y que reflexionar nosotros sobre qué efectos tienen sobre el pensamiento, ¿no? Y el trabajo incluso en el aula, sobre, bueno, la pluralidad de perspectivas, la diversidad, el debate de opiniones, bueno, todas cuestiones para seguir pensando. Bueno, yo te traigo entonces al 2021 ahora para seguir pensando con vos y ya que siempre nos acompañás en nuestra reflexión sobre la educación, pero además porque reconociendo que esto ha sido un asunto central en toda tu producción, la consideración del tiempo escolar y los procesos de escolarización. En el 2021 saliendo de la pandemia, pero estábamos allí todavía muy cercanos a
a esta circunstancia, planteabas la cuestión de los usos del tiempo escolar y su relación, por un lado, con la desigualdad y por otro, con el papel de la escuela en términos de gran regulador social. Esto es, la escuela como formadora, como socializadora, pero también como una instancia que cuida a las jóvenes generaciones. Bueno, ¿qué balance hace sobre estos asuntos 4 años después? Uf. Yo pienso que la cuestión del tiempo me parece una de las cuestiones centrales de la escuela hoy. Porque después que volvimos de la pandemia, una de las, porque una cosa no es la pandemia en sí misma, es el hecho que nos quedamos en casa por un plazo muy largo. O sea, nos aislamos de los otros y nos quedamos en casa aislados. Y bueno, esto, claro que esto tiene una, digamos, todo el trabajo que fue de la escuela para asignar un tiempo específico para la educación, esto medio que se cambió a lo largo de la pandemia, porque las personas se quedaron más en casa, se quedaron más aisladas, se quedaron más individualizadas y por lo tanto se quedaron con más dificultad de irse a la escuela, ¿no? De entrar al espacio escolar. O sea, siempre, para nosotros antes de la pandemia, no existían las plataformas digitales, no existía educación remota, bueno, para los pocos que la hacían, la gente que lo hacía, pero no para todos los niveles y no para todas las clases sociales. Después, la primera cosa que la gente se plantea es, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Se puede tener clases online. Si durante la pandemia teníamos clases online, ¿para qué ir a la escuela? Es una pregunta que se plantea, ¿no? Y después, cuando se está en la escuela, el tiempo escolar, ahora, les parece un tiempo muy largo, porque durante la pandemia también acortamos un poco las clases, porque la gente no podía, no lograba quedarse tanto tiempo frente a la pantalla. Entonces, las clases eran más cortas, más, más rápidas, digamos así, ¿no? Y se trabajaba mucho con clases y después trabajos en casa y cosas así, un poco haciendo una mezcla entre las dos cosas. Entonces, el tiempo escolar parece muy largo también para los alumnos y los maestros. Yo digo que los maestros también, ¿no? Hacen muy largo. Y además de todo, mientras estábamos en la pandemia, nos acostumbramos a usar mucho más los aparatos móviles, o sea, los celulares. Entonces, los celulares eran el medio de tener clases, pero también era el medio de comunicarnos con las personas que amábamos, de saber si estaban bien, de tener noticias, en fin. Lo que pasa es que el uso de los celulares transformó el tiempo en un tiempo cada vez más corto. Estamos todo el tiempo mirando el celular. Son los mensajes que llegan, que hacen un sonidito, es no sé qué, que tenemos que mirar, son las noticias que nos llegan, o sea, están todo el tiempo nos llamando la atención. Entonces, hoy lo que veo yo es que, uno, las personas en general, no solo los chicos, pero los grandes también, las personas en general están más angustiadas, más estresadas, más nerviosas, más necesitando de estímulos, todo el tiempo necesitan de estímulos, lo que para la escuela es muy complicado porque no podemos toda hora estar con estímulos para los chicos. Las personas están más ansiosas porque todo el tiempo están con estímulos o están buscando estímulos.
Entonces, este es un problema que ahora es un problema transversal, que sale de la sociedad, está en la escuela, ¿no? Pero cambia también la calidad del tiempo de la escuela. O sea, hoy los maestros están, ellos también, los profesores, los maestros, ellos también presionados por el tiempo. Los maestros también están presionados por el tiempo. Estamos todo el tiempo mirando el celular. La gente se pone el celular en el bolsillo en la pollera, o se lleva en la mano. Hay personas que cargan el celular en la mano todo el tiempo. Esta presión es una presión que cada vez más hace con que el tiempo quede más corto. Y la idea de un tiempo corto es contrario al tiempo de la escuela. La escuela supone un tiempo más largo. ¿Y por qué supone un tiempo más largo? Porque en la escuela profundizamos las discusiones, en la escuela profundizamos las relaciones sociales. O sea, si estoy con un celular en la mano, yo acá, Silvia en otro, no profundizamos nada, ¿sí? Pero si estamos en la escuela y no tenemos el celular en la mano, profundizamos, tenemos que hablar, conocemos, sabemos, mira, oh, mira, Silvia tiene mellizos ahora, qué lindo. Y ahí sabemos de la vida, en fin, entramos en relación, conocemos. El tiempo de la escuela es un tiempo más largo. Por eso que ahora, por ejemplo, en Brasil se está prohibido usar los celulares en las aulas, ¿no? No porque no se puede usar el celular como herramienta para conocer, para hacer investigaciones, para traer contenido para las aulas, pero porque el celular nos mantiene individualizados, aislados y no permite la socialización. Es muy interesante ver los depoimentos, los testigos de los maestros ahora en Brasil que dicen que ahora los chicos corren en el patio. Mira, volver a correr en el patio. Te digo que al principio nosotros no queríamos que ellos cogieran, ¿no? Pero ahora estamos contentos que se corran. Corran, que los chicos corran, para que los chicos hablan unos con los otros. Entonces, hay, o sea, yo entiendo la preocupación de las familias, que las crianzas, los chicos pueden estar, no sé, necesitar hablar con los padres y todo. Pero siempre los chicos necesitan hablar con los padres y no tener el celular. Entonces, el problema que yo veo hoy no es solo el celular, es la, ¿cómo se dice? La medida del tiempo que el celular más o menos nos impone. Hay un trabajo muy lindo de de un investigador francés que se llama Vanier, y él dice que los objetos tienen agencia. O sea, nosotros tenemos agencia, pero los objetos también tienen agencia. Entonces, pensar en cómo estos objetos, como el celular, tiene cambiando nuestra manera no solo de pensar el tiempo, pero de vivir en sociedad. Entonces, sí, me parece que hoy el desafío más grande de la escuela es otra vez volver a trabajar con tiempo largo, y no el tiempo corto, el tiempo largo para pensar, reflexionar y muchas veces nada, compartir. Pensaba, ¿no? En todo lo que estás planteando y lo relacionaba con un sociólogo alemán que forma parte de la nueva sociología crítica, que planteó ya en el 2005 que el principal problema histórico de la humanidad en el siglo XXI iba a ser la aceleración. Y también imaginó una respuesta a este problema, y la respuesta es la resonancia. Es decir, que
los modos de conectar con uno mismo, con los otros y con el mundo tienen que hacer sentido y resonar. Y que no es una cuestión de lentitud, de slow, ¿no? Sino es una cuestión de modos diferentes de relacionarnos con las personas y con el mundo y con los objetos, tal como vos planteás. Y bueno, y esto por supuesto requiere de un pensamiento reflexivo a partir de los indicios, ¿no?, que vamos recogiendo en la cotidianeidad y en la práctica. Bueno, y trayéndote un poquito más acá y al 2022, cuando también estuviste con nosotros ya post pandemia, y hacías un balance, decías que algo que parecía emerger como representación social era una mayor valoración de la escuela y los educadores como efecto de la pandemia. Y también sostenías que imaginabas en el futuro a la escuela como un espacio social de producción de conocimientos a partir del trabajo pedagógico encarado por los docentes y por los propios chicos. Bueno, creo que esto que estamos planteando hace a todo lo que venimos pensando en este encuentro, en este conversatorio, pero bueno, ¿tendrías ganas de profundizar un poquito más sobre esto hoy? Entonces, Perdón por las preguntas que hago, son complejas, no sé. no, entonces, yo pienso que mitad, digamos así. Yo creo que la educación, que la escuela hoy, me parece, que está más, ¿cómo se puede decir? El espacio escolar o la escuela está cada vez más valorada por los agentes. Pero, ¿qué agentes? Este es el problema. Hoy en Brasil, por ejemplo, las disputas en torno a la educación de la escuela son tremendas, y más que todo por parte de los grupos conservadores. Entonces, los industriales, los empresarios, los políticos conservadores, las iglesias. Entonces, yo pienso que uno de los efectos de la pandemia fue que estos grupos empezaron a mirar hacia la escuela como un lugar que tendría que ser dominado por una nueva manera de pensar. Esto está muy claramente expreso, por ejemplo, en el creciente número de escuelas militares que existe en Brasil. Cada vez más tenemos escuelas militares. Cada vez más tenemos empresarios que están produciendo contenido para escuelas. Tenemos plataformas hoy de los grupos conservadores produciendo contenido para las escuelas. O sea, no solo que están las plataformas, los influencers, bueno, traduciendo este contenido para las plataformas digitales, pero se está produciendo un conjunto de materiales didácticos para la escuela de grupos que antes pensaban en la escuela, pero, o sea, querían influenciar a la escuela, pero desde las políticas públicas. Ahora no. Ahora ellos quieren influenciar las escuelas desde las escuelas. Entonces, por ejemplo, hay, en el caso de Brasil, una plataforma que se llama Brasil Paralelo, ¿no?, que está produciendo y llevando contenido a las escuelas, haciendo acuerdos directamente con las escuelas, sin mediación de poder público, ¿no?, sin nada, pero afectando, haciendo como ofrece Wi-Fi, y bueno, y ofrece los contenidos, y bueno, para facilitar el trabajo del docente. O sea, lo que cambió es que antes se quería cambiar, o sea, se quería influenciar la escuela desde las políticas públicas. Hoy me parece que tomaron así, los grupos más conservadores tomaron así la tarea de usar la escuela como instrumento ideológico.
Esto es una de las cosas que más me preocupa en Brasil hoy, porque nosotros tenemos también políticos conservadores, claro, pero tenemos estos sujetos que están financiando la producción de materiales didácticos, la producción, financiando acciones de las escuelas, están apoyando el desarrollo de las actividades escolares, o sea, están tomando a sí mismos la tarea de influenciar lo que se pasa en las escuelas. Entonces, en este caso, te digo, sí, se dieron cuenta del poder de la escuela, pero no quieren más el Estado por medio, ¿no? Quieren asumir ellos mismos las tareas, claro que sin pagar a los profesores, ¿no? Sin pagar a los docentes, usando la estructura del Estado, pero bueno, trayendo otros contenidos, materiales didácticos, etc. Esto, por supuesto, que tiene traído más, digamos, desafíos para los docentes, porque, claro, que hay muchas disputas en contenido, muchas disputas, porque lo más complicado es que hoy por hoy no se está más buscando interferir en el currículo oficial, pero también en el currículum oculto, o sea, las prácticas. Las prácticas que son, por ejemplo, eh, en muchas escuelas ahora tenemos militares que comandan los alumnos en los patios, ¿no? Que hacen con que los alumnos, los chicos marchen. Y bueno, entonces ya no son solo los contenidos, digamos, el currículo oficial, pero también el currículo oculto está en la mira de estos grupos. O sea, sí, yo pienso que al fin de la pandemia se dieron cuenta que la escuela es muy, muy poderosa. El problema es cómo vamos nosotros a lidar, o sea, nosotros desde punto de vista de las ciencias pedagógicas, de la pedagogía, de la formación docente, vamos a lidar con contenidos que son hechos por empresas que no tienen ninguna preocupación pedagógica, pero tienen toda una preocupación ideológica y que están entrando en las aulas, en las escuelas. Bueno, sí, toda una advertencia me parece para pensar el mundo actual, el contexto contemporáneo, los poderes, bueno, que también atraviesan a la escuela y que a veces creemos que no llegan, ¿no? Que todo se queda en la puerta, ¿no? Y están allí. Ahora no. Bueno, y para ir concluyendo, una última pregunta y luego habilitamos a quienes nos acompañan también, si quieren participar, hacer alguna pregunta, les sugiero que la vayan pensando. Un asunto clave en todo tu pensamiento a lo largo de tu trayectoria ha sido la cultura material de la escuela. Te vuelvo a preguntar, es algo que hayas compartido con nosotros, pero ¿cómo pensás hoy, digo, después de esta irrupción de las plataformas y a partir del lugar que hoy tiene la tecnología en el mundo actual, cómo pensás la relación entre cultura impresa y cultura digital en la escuela? Yo, acá yo vuelvo a la última vez que hablé acá en Flax, ¿no? Que la última vez que estuve acá, justamente la cuestión era la cultura digital, la cultura impresa. Yo pienso que yo sigo con con los mismos planteos, o sea, no se puede alejar la cultura digital de la escuela. Claro que se puede apagar los celulares, pero alejar la cultura digital de la escuela no se puede alejar más, ¿no? Porque vivíamos en un mundo digital y tenemos que también eh, hacer con que nuestros alumnos tengan herramientas para lidiar con la cultura digital. Entonces, claro que va a estar, ¿no? Pero hay diferencias entre las dos culturas. Entonces, esto que voy, ¿no? Entonces, la cultura digital es una cultura más fluida,
el tiempo más rápido, ¿no? Es una cultura más, ¿cómo se puede decir? Que trae más información, ¿no? Que puede alargar, bueno, traer más datos y todo. Pero al mismo tiempo, la cultura impresa, si no tiene la fluidez de la cultura digital, tiene otra cosa que me parece muy importante para la cultura escolar. Tiene la solidez, o sea, la solidez en el sentido que tiene la concretud de los materiales. Nosotros hoy sabemos que las lecturas hechas en material impreso, ¿no? Son lecturas que, que guardamos más de memoria, o sea, tenemos más memoria de lo que leemos en impresa, en un libro impreso, que lo que leemos en una pantalla, ¿no? Al mismo tiempo, la cultura los impresos también son ellos registros, o sea, son documentos de las prácticas, ¿no? Son documentos que tenemos de las acciones de las escuelas, ¿no? Del trabajo escolar. Mientras que la cultura digital, lo digital no deja rastros en la mayoría de las veces. Entonces cambiamos de una página a otra, no tenemos rastros de esto, ¿no? La cultura, hay estudios que dicen que tenemos más contenido cuando leemos en papel do que cuando leemos en pantalla. Entonces, hay que pensar, yo pienso que hoy lo que importa es combinar las dos cosas, ¿no? Tener por un lado un cuidado con la cultura impresa y mismo la cultura manuscrita, porque tenemos que seguir escribiendo, ¿no? No vamos a escribir en celulares todo el tiempo, ¿no? Necesitamos saber escribir, no digo cuadernos de caligrafía, porque esto no, pero mantener las actividades de la escrita, mantener la lectura en impresos, estas cosas son, por ejemplo, leer un libro impreso te provoca más emociones do que leer un texto digital. Varias investigaciones ya dijeron que, por ejemplo, si vos lees una novela, la empatía con los protagonistas se da mucho más cuando lees en impreso que cuando lees en digital. El tiempo de la lectura impresa es más largo do que el tiempo del digital. El digital cruzamos muy rápidamente, en el impreso lo leemos un poco más despacio. Entonces, estas cuestiones son cuestiones que necesitan estar combinadas en las prácticas escolares, porque nosotros no, claro, no hay que demonizar la cultura digital. No, hay que pensar sobre ella, hay que reflexionar, así como se piensa sobre la cultura impresa, se reflexiona sobre la cultura impresa, ¿no? Ni todo que está escrito está bien, impreso, ¿no? Pero, por un lado, lo que está impreso muchas veces pasó por una evaluación de pares, pasó por una evaluación de, bueno, de comisiones y etcétera, cuando lo que está digital muchas veces no tiene ninguna legitimidad o ninguna veracidad. Entonces, hay que pensar las dos cosas, hay que combinar las dos cosas y seguir, porque lo que me parece más importante es tener herramientas, herramientas para problematizar lo que leemos en el digital y problematizar lo que leemos en el impreso, ¿no? Ninguno de los dos contiene la verdad absoluta, o sea, uno es mejor que el otro. Lo que pasa es que cada uno tiene, pide habilidades, ¿no? Y competencias que son distintas. Y tenemos que, yo pienso, que tenemos que trabajar las dos. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando nos quedamos en casa sin luz, ¿qué hacemos, no? No tenemos la tele, el computador, la compu se apagó, el celular no tiene más batería,
¿Y qué hacemos? Está un lindo día, hay sol, agarramos un libro y leemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener las dos competencias, tenemos que saber transitar por los dos mundos, porque no somos así tan, ¿no? Cuadraditos, tenemos muchas habilidades y hay que explotar todas estas habilidades y todas esas posibilidades que se nos son ofrecidas. Bueno. Bueno, muchas gracias, Diana. Sí, es interesante pensar, bueno, lo impreso y lo digital como parte de la cultura y como un conjunto de bienes allí disponibles para la educación y que la posibilidad de pensar, de crear, de imaginar, está asociado a los usos que hagamos de todos esos y que, bueno, y que esta tarea le compete a la educación y a los educadores, ¿no? Ver cómo se juegan, ¿no? Cada uno de esos componentes. Bueno, dejamos abierto ahora un tiempo para preguntas de los participantes. Bueno, primero agradecerte, Diana, la mirada panorámica y detallada de las prácticas, ¿no? Una mirada profunda de quien puede mirar bueno, personalmente el aporte de esta mirada más transnacional del policentrismo me resulta muy interesante y me activó a pensar en algunas cosas y yo quería preguntarte, ¿no? Desde esa posición, ¿no? ¿Qué invitarías a mirar? Algunas cosas, muchas cosas fuiste diciendo de esto, pero ¿qué invitarías a mirar? A poner en el centro porque tal vez no esté en este momento en las escuelas, en general es muy difícil decirlo, ¿no? Pero bueno, en este momento de la educación, ¿qué invitarías a mirar, a poner en el centro, a detener, a advertirse, que tal vez no esté, que esté más silenciado, ¿no? Que esté más oculto? em, a los docentes y a los directores a la hora de llevar adelante la tarea de la escuela, ¿no? Vos mencionaste el uso de la inteligencia artificial, mencionaste el trabajo con el tiempo escolar, la cuestión de estas influencias más ocultas a veces en los materiales, ¿no? Que tienen que ver con influencias ideológicas. Bueno, si tuvieras que priorizar, ¿a qué nos invitarías a los docentes y a los directivos a prestarle atención, a ponerlo en el centro, porque tal vez no lo estemos advirtiendo todavía tanto? Bueno, si yo estuviese en fines del siglo XIX, la respuesta sería los docentes. Si yo estuviese en los años 20, 30, 40, la respuesta sería los niños, ¿no? Que son el centro de la educación, ¿no? Pero ahora, en los años 2025, ¿qué serían los niños, los docentes, los directivos? ¿Qué sería el centro de la educación? Yo, por mi trayectoria, yo creo que el centro continúa siendo los docentes, porque los docentes, no hay escuelas sin niños y sin docentes. Entonces, los docentes son el alma de la escuela para mí, ¿no? Entonces, yo podría, por ahí volvería al siglo XIX y pondría los docentes otra vez, porque todo el trabajo del siglo XX fue desplazar a los docentes de este lugar central que ellos ocupan en el aula. Y bueno, por un lado fue muy bueno porque miramos así a los niños y al mirar a los niños percibimos las diferencias, la heterogeneidad, percibimos, eh, nos preguntamos sobre cómo trabajar con niños en el aula, cómo, bueno, cómo escuchar a los niños, percibir las diferencias, entender los marcadores sociales, todo esto. Fue muy importante poner los niños. Pero lo que pasa es que al desplazar los profesores, los docentes del centro, también poco a poco nos fueron poniendo casi que al margen del proceso educativo. Y muchas veces, ¿no? Vos, no sé, acá en Argentina yo pienso que como en Brasil se dice, ¿no?
Cuando uno sabe, hace. Cuando no sabe, da clases, ¿no? Acá al mismo bordón, ¿no? Porque se fueron desplazando como si la educación no tuviese, no tuviese una ciencia por trás, como si la formación fuese una, que, bueno, ser maestro es más o menos dejar a los niños, o sea, que no tenemos una formación, que no tenemos una expertise, que no conocemos lo que hacemos, ¿no? Los políticos están siempre diciendo, no, 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 hacemos más formación docente porque los docentes no saben qué hacen. Mira, yo soy docente hace 40 años y yo fui a lo largo del tiempo, me fui aprendiendo a trabajar, aprendiendo también a trabajar con los compañeros de mi escuela, que me fueron enseñando también. O sea, no es que solo la práctica, no es solo la práctica, no es solo la formación, pero hay un saber docente que necesita ser valorizado por las políticas públicas, por las familias, por los niños, por todo, porque este saber, el saber de la profesión docente, ese saber lo construimos nosotros a lo largo del tiempo y es un saber muy, ¿cómo se puede decir? No es que sea tradicional, es un saber consolidado a lo largo del tiempo. Entonces, reconocer, poner el docente otra vez en el centro, tal vez promocione que nosotros veamos que estos docentes saben lo que están haciendo. ¿Necesitan ayuda? Sí, necesitan ayuda. Todos nosotros necesitamos ayuda. Pero hay un saber ahí que necesita ser valorizado y que si no lo valoramos, valorado y que si no lo valoramos, estamos cada vez más dejando a la escuela, o sea, desprotegida, porque este es un lugar protegido y protegido cada vez, bueno, protegido por las personas que están ahí adentro. Y bueno, y los docentes son los que están todo el tiempo, ¿no? Ahí. No sé, yo pondría los docentes otra vez. Muchas gracias, Diana. Hay una pregunta. Sí, en el chat. No sé si la quieren leer o creo. Lee la voz si querés. Dale. Dice, el reto para educar es el tiempo para pensar, reflexionar. ¿Es posible hacerlo desde los modos en que se organizan las escuelas en la actualidad? Es decir, programas, cursos, evaluaciones, etcétera. Y hizo otra pregunta más de la misma persona que dice, ¿hay otros diseños posibles para la educación pública que no sean desde proyectos con pedagogías alternativas? Hay muchos Escucharon diseños. todos la pregunta, ¿no? Está en el chat. ¿No? Sí. Bueno, hay muchos diseños para la escuela que no sean solo proyectos alternativos, sí, hay muchos. No sé, sí, el tiempo, yo creo que el tiempo es claro, es clave. El tiempo y el espacio son los dos, bueno, son los pilares de la vida de todos nosotros, ¿no? Nosotros, en cuanto seres humanos, ocupamos espacio y vivimos el tiempo. Entonces son dos cosas claves. Claro que estamos siempre trabajando con relaciones entre el tiempo y el espacio. Muchas veces el problema es cómo priorizamos el tiempo y cómo nos priorizan. Por eso otra vez la idea de policentrismo, ¿no? ¿Cuál es el centro y cuál es la periferia? ¿Cómo priorizamos el tiempo? ¿Qué priorizamos del tiempo y cómo bueno, y cómo tratamos el tiempo? Me parece que, claro, que con todas las evaluaciones, programas, etc., se agota el tiempo. Por otro lado, si no tenemos, si no reflexionamos sobre lo que hacemos, no sabemos qué hacer. Entonces, claro, es una tensión, pero esta tensión me parece que es una tensión que, bueno, que es transversal a todos los trabajos que tenemos. Lo mismo pasa en casa, si tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidar la casa, tenemos que salir a trabajar, yo como mujer, ¿no? Tenemos que hacer todas esas cosas, como priorizamos, que organizamos, está siempre en tensión. O sea, el tiempo es una cosa que está siempre en tensión.
Y claro que a nosotros también nos cabe organizar y, bueno, priorizar el tiempo. No sé si respondo, porque es una pregunta muy abierta, pero lo que me parece central es tener una cierta, no sé si yo estoy haciendo yoga además, pero tener una cierta centralidad, equilibrio para poder elegir la manera como lidiar con todas las demandas y el tiempo que tenemos. No sé. ¿Hay alguna otra pregunta, Pilar? La misma persona está diciendo, me refiero a los imperativos de un currículum que es dictado a nivel ministerial. Ah, ahí ya más complicado, ¿no? Claro. Yo no estoy al tanto del currículo acá de Argentina. Yo soy de Brasil. Ya notaron por el sotaque, ¿no? Por el acento. Entonces yo soy de Brasil. No estoy al tanto de las demandas que están acá. Por eso que mis ejemplos son todos de Brasil. Pero me parece que hay también cuestiones que son de naturaleza laboral, ¿no? Entonces, y acá no me quiero. Yo sé que hay muchos problemas políticos acá en razón de los nuevos gobiernos y de las nuevas normas ministeriales. Entonces, y sé que hay todo un movimiento social también asociado a esto. Entonces, sí, a veces hay cuestiones que son individuales, que la tenemos que cuidar desde el punto de vista individual, y hay cosas que la tenemos que cuidar desde el punto de vista colectivo, ¿no? Aún vivimos en una sociedad que, además de ser liberal, aún podemos contrarrestar todo ese liberalismo pensándola desde un punto de vista más colectivo. No sé, es una pregunta un poco difícil para mí. Hay una pregunta que es como un remate final que dice, durante toda la ponencia usted ha jugado y regalado distintas cartas de sabiduría. ¿Qué frase estaría en su última carta para invitarnos a reflexionar en la práctica docente? Me saqué un as. Una última carta. ¿Qué pregunta? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No estaba preparada para esta. ¿Qué carta sacarías? ¿Qué carta yo sacaría? Tal vez yo vuelvo a Sanjay Subramania. Puede ser la carta. No sé. Sanjay Subramania, además de decir que la cola abana el perro, él dice que siempre hay que darse un paso al lado. O sea, cuando vos estás en una investigación, por ejemplo, y parece que está todo muy definido, dé un paso al lado y mire otra vez hacia el objeto. Cuando vos estás en una pelea, muy involucrada en la pelea, dése un paso al lado y mire otra vez a la pelea. Cuando estás con un problema, dése un paso al lado. Es una de las mías filosofías, dar un paso al lado. Muchas veces, al dar un paso al lado, se cambia el lugar, cuando se da un paso al lado, se cambia la perspectiva de observación. Y cuando se cambia la perspectiva de observación, se cambia muchas veces todo lo que comprendemos del tema. Entonces, por ahí tal vez la carta sea, dése un paso al lado. Hermosa carta para un cierre de una conversación muy interesante. No sé si hay alguna pregunta más. Hay si un no, comentario, ¿no? hay un comentario si querés leerlo y después nos vamos despidiendo. Con Entonces, respecto al tiempo, más tiempo en la escuela no hace la calidad en educación. No hace. efectivamente, No hace. No es la cantidad de tiempo que hace la calidad, es la calidad mínima que es cuando se utiliza el tiempo que hace la calidad. O sea, podemos estar más tiempo
mirando, por ejemplo, 2 horas, como muchas veces, cada uno en su celular, no aprendemos, o sea, no compartimos, no hacemos nada del tiempo, pero muchas veces, a veces poco tiempo es suficiente para una cosa muy importante para nosotros. Entonces, sí, no es el tiempo que hace, más tiempo que hace mejor, pero estar más tiempo en la escuela y usar este tiempo con calidad es sí una buena fórmula para una escuela. O sea, sí, a mí me gusta la idea de escuelas de tiempo integral, porque a estas escuelas de tiempo integral nosotros podemos brindar a los alumnos no solo con contenido, porque escuelas de tiempo integral no son para contenido de tiempo integral, son para brindar a nuestros alumnos la oportunidad, incluso a los más pobres y los que son más desfavorecidos, a brindar la posibilidad de conocer varias actividades culturales, conocer otras posibilidades de vida, conocer otros proyectos de futuro. Esto sí, una escuela de tiempo integral es una que combina contenido con posibilidades culturales diversas, ¿no? Ofertas de posibilidades culturales diversas. Entonces, en este caso, una escuela con más tiempo, sí, puede ser una escuela con más calidad. Sí, siempre está asociado al uso del tiempo, ¿no? Y este concepto de tiempo, ¿no? Un tiempo integral que atienda a la multidimensionalidad humana, ¿no? La formación amplia de los cuerpos, lo artístico, lo intelectual, lo emocional, la socialización, la intensidad de los vínculos y las relaciones que se establecen entre los propios chicos y con los adultos. Bueno, ese tiempo integral, también lo lúdico, ¿no? Sí, ¿no? lúdico, vos sos mejor que yo. También lo lúdico como algo muy importante para la formación de los chicos. Bueno, les agradecemos entonces a todos y a todas la participación. Es un gusto, le agradecemos también a Diana para el posgrado en Currículum y Prácticas Escolares, haberte recibido nuevamente. Nos honra muchísimo tu presencia y por supuesto todas tus reflexiones nos convocan a seguir pensando y nos mueven, ¿no? A seguir de algún modo instalando nuevas preguntas y nuevos caminos para la reflexión. Bueno, y también para finalizar, los queremos invitar a quienes tengan interés al posgrado en Currículum y Prácticas Escolares, que en pocas semanas dará su inicio a la nueva corte del año 2025. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo a vos por la invitación y a todos los que estuvieron acá con nosotros presencial o virtualmente. Gracias, Diana. Muchísimas gracias.